Cuando llegué al piso 14, 2 plantas más abajo, alguien gritó: Couso está herido. De repente te llaman y te dicen que no, que ha tenido un shock y no lo ha superado, entonces es un mazazo terrible. El disparo fue un disparo intencionado. ¿Para qué nos dijo el señor Trillo que mi hermano estaba en Kuwait ya cuando seguía en Bagdad? Aznar decidió seguir su estrategia política, no era otra que hacer la pelota al gobierno estadounidense. O fotógrafo galego José Zendón é un dos 2 xornalistas secuestrados en Somalia. Aquello é increíble, ni Irak, ni Afganistán, ni nada. Somalia é un mundo aparte, como este das películas. Se está haciendo todo lo posible para resolverlo de la manera más rápidamente posible. Los periodistas, por definición, somos un objetivo a batir, ¿no? La información es un arma al final y por eso todos la intentan controlar. Hoxe queremos achegarnos ao traballo dos reporteiros de guerra galegos, entre os que con toda seguridade soaranlle 2 nomes: Xosé Couso e Xosé Zendón, a cara e a cruz dun oficio no que periga ata a propia vida. Cinco anos despois da súa morte, mentras cubría informativamente a guerra de Irak, o cámara Xosé Couso foi dedicada a esta praza na súa vila natal, en Ferrol. E non é o único lugar que se dedicou en España. Tamén levan o seu nome unha rúa de Sevilla e outra praza en Córdoba. Aquí no nos dejan trabajar y estamos todo el día pendientes de las órdenes del Ministerio del Interior, que ya se ha establecido en el hotel. Aquí tenemos una oficina, aunque todos los días acudimos al centro de prensa. Tenemos unos sensores que no nos dejan mandar las imágenes. Esta es una ciudad que tiene un montón de imágenes para rodar y que son imposibles de rodar, puesto que muchos compañeros nuestros han sido retenidos en comisarías durante 2 y 3 horas y a nadie le apetece estar durante bombardeos en un lugar que puede ser bombardeado. Esta conversa mantiña Xosé Couso dende Bagdad cos seus compañeiros de informativos de Telecinco en Madrid. Couso e o xornalista Jon Sistiaga estaban cubrindo a invasión de Irak iniciada o 20 de marzo de 2003 por parte dunha coalición de países liderados por Estados Unidos. O 8 de abril, Couso estaba grabando imaxes dende unha das habitacións do Hotel Palestina, onde residía gran parte da prensa internacional enviada a Irak. Cuando me levanté por la mañana, yo estuve un rato con José Couso, estuvimos desayunando juntos y José llevaba grabando desde primera hora de la mañana porque los tanques estadounidenses, que ya el día anterior los habíamos visto, que estaban enfrente del Hotel Palestina, al otro lado del río Tigris, pues ya habían avanzado un poco y estaban sobre un puente. De hecho, faltaban un poco más de 24 horas para que los soldados norteamericanos llegasen justo al centro de Bagdad, pero ya se les veía. De hecho, nosotros estábamos en el lado oeste de la ciudad. Frente está el río Tigris por el medio, frente a nosotros estaba el Palacio de la República de Saddam Hussein, una especie de complejo enorme, inmenso, donde ya se veía como los soldados iraquíes se iban, ¿no? Y lo estaban dejando todo pues casi desierto, ¿no? Había focos de resistencia, pero muy pocos, y los tanques norteamericanos ya se divisaban. Estuvimos grabando aquellos tanques durante muchas horas, luego se produjeron 2 hechos muy importantes que fueron los ataques contra la sede de Al Jazeera y de Abu Dhabi Televisión, que nos inquietó, no lo entendimos, no nos cabía en la cabeza que pudiera ser un error porque sabíamos dónde estaban ubicadas y no estaban rodeadas de ningún edificio, sino que estaban muy aisladas en la ribera del río, y poco después ocurrió el ataque contra el hotel. Hay un dato fundamental que creo que no se ha estudiado para nada. Es esa diferencia horaria entre Al Jazeera y el ataque a la habitación de Telecinco, al Palestina, y sobre todo y fundamental que tanto Al Jazeera como el Palestina estaban en la misma línea de aire. Que se produjo por parte de un tanque que llevaba más de 5 horas en ese mismo puente, que llevábamos 5 horas viéndonos grabarle cada uno de los balcones donde nos encontrábamos. Vi que había un tanque que se giraba hacia el Hotel Palestina, pero no le di importancia.
Pensé que estábamos protegidos porque el día anterior habíamos estado asomados desde los balcones del Hotel Palestina, muchos de nosotros con chalecos antibalas que ponía prensa, press. O sea, era obvio que éramos periodistas. No se trataba de que hubiera una cámara en un balcón escondida detrás de una cortina, no, se trataba, para que la gente lo sepa, de decenas de balcones con 3 o 4 cámaras de televisión en cada una de ellas. Y de hecho yo había pagado la habitación de José Couso, la habitación de Telecinco, porque era grande y entonces ahí podía estar también mi equipo, el de Televisión Española. Pero el Hotel Palestina no me gustaba nada, había gente muy extraña, era muy difícil moverse y sobre todo los balcones eran muy estrechos. Entonces yo me había cambiado al hotel de enfrente. Justo unos segundos antes del disparo contra el Hotel Palestina, yo tuve la gran suerte de que me llamaron desde Madrid para entrar en directo para la radio. Sonó el teléfono, retrocedí 2 pasos hacia la habitación y en ese momento sonó un ruido. Para mí la sensación que fue aquello, yo pensé que me había roto por dentro. Yo al principio, de hecho, pensé que había sido pues, un misil más que había caído cuando oí la explosión. Luego, al percatarnos de lo que había ocurrido, salimos al pasillo. Lo primero que hicimos fue ayudar, fuimos de los primeros, mi equipo de Antena 3 en aquel momento, en entrar en la habitación de Reuters y ya vimos un panorama terrible. Estaba el cámara que finalmente acabó muriendo, estaba tendido en el suelo inconsciente, había 3 o 4 compañeros sangrando de la agencia Reuters. Cuando llegué al piso 14, 2 plantas más abajo, alguien gritó: "Couso está herido", y ahí fue el momento de la visión de José herido, ensangrentado. Él estaba asomado a una ventana porque cuando tú ves un tanque que gira tienes una imagen bonita y lo que no se te va a ocurrir es que ese tanque va a disparar contra ti. Se supone que es de los tuyos y que sabe perfectamente dónde está, pero bueno, es de los tuyos relativamente. Yo de hecho primero pensé que había sido un ataque iraquí, algún desesperado, estaban perdiendo la guerra, pues los primeros civiles occidentales que tiene a tiro les pega un cañonazo. Y eso es lo primero que pensé, de hecho lo llegué a contar en la primera conexión en directo que hice y sin embargo después cuando nos enteramos que había sido ese tanque que llevábamos grabándole toda la mañana, lo primero fue incredulidad, decir, ¿pero por qué? O sea, ¿pero por qué no se ha disparado? ¿No? Y luego lo siguiente fue rabia, la verdad es que fue una sensación de rabia. O xornalista ucraíno da axencia Reuters faleceu inmediatamente cando o proxectil norteamericano impactou contra o hotel. José Couso, porén, resultou gravemente ferido. Algúns dos seus colegas trasladaron a un hospital de Bagdad, onde viviron os momentos máis tráxicos. Pues fue terrible, pero fue terrible porque estábamos allí en el hospital, estábamos un grupo muy reducido de periodistas acompañando a Jon Sistiaga. Claro, era un hospital de guerra, era un hospital normal, pero en una situación de guerra, de tal manera que la puerta estaba literalmente abierta, donde estaban interviniendo a José en aquel momento, con lo cual éramos conscientes de lo que estaba pasando. Estábamos acostumbrándonos a la idea de que mi hermano podía volver sin pierna, que era lo que nos habían dicho, que había pasado, había salido de la operación, pero que le venía con una pierna menos, pues pensando cómo podría trabajar, cómo le iba a recibir. Yo recuerdo mucho a 2 periodistas, uno de Televisión Mexicana y otro del periódico de Cataluña, Antonio Vaquero, que se pusieron de rodillas en ese momento en el pasillo cuando vieron aquello. Yo creo que no habían rezado en su vida o hacía muchísimos años, pero en ese momento se clavaron de rodillas, se pusieron a rezar y a los pocos segundos, minutos salió el doctor a darnos la noticia de que no habían podido hacer nada y que José había muerto. Y de repente te llaman y te dicen que no, ha tenido un shock y no lo ha superado, entonces es un mazazo terrible. No 7º andar deste edificio en Santiago de Compostela é onde está o domicilio familiar de Xosé Cendón, onde se criou. Cendón traballa dende o ano 2002 como fotógrafo independente para diversas revistas, axencias e xornais de todo o mundo. E ao mesmo tempo gaña prestixiosos premios de fotografía como o World Press Photo. O 26 de novembro do ano 2008, mentres facía unha reportaxe sobre a piratería marítima en Somalia, é secuestrado xunto cun xornalista británico. Cendón foi secuestrado xunto ao xornalista inglés Colin Freeman e 2 traductores que os acompañaban. Levaba unha semana na rexión de Puntlandia, no noreste de Somalia, unha zona controlada por señores da guerra e piratas. Os escoltas que supostamente os protexían nese momento non eran cos que saían habitualmente, malia que eles pediran expresamente que non llos cambiaran. Cendón e Freeman comprenderon axiña que acababan de ser vendidos.
Saímos e ni nos fixamos, vimos unha pick-up destas, unha furgoneta con un grupo de guardaespaldas e normalmente non te paras a mirar a ver se son os mesmos, tal, tipo, ves o coche, dis, va, ben, e nos iban seguindo a medio camiño entre o hotel e o aeroporto o coche deles dos guardaespaldas puxose á mesma altura que o noso, entón a mí me extrañou un pouco e mirei pola ventanilla e lle estaban dicindo ao condutor que parase, pero tiñan como moi mala cara e xa vin que non eran os nosos guardaespaldas, estaban gritando e xa cando vin eso dixen, boa, acabouse, e xa colen, xa dixen, estamos fodidos, o sea, aquí xa non hai nada que hacer. A hora de buscar responsables, Xosé Cendón sospeita do goberno somalí e cree que o propio ministro de Seguridade está implicado no seu secuestro. As súas sospeitas exténdense aos 2 tradutores que inicialmente foron secuestrados xunto aos xornalistas. Tiñamos guardaespaldas gubernamentais, pero eso non significa nada. O último día, esos guardaespaldas desapareceron por orden do goberno, porque eso aceptaban a orden do goberno, do ministro de Seguridade, o cal pode dicir que estaba totalmente implicado en todo isto. Apareceron outros que non coñecíamos, tamén vestidos de militares, cos mesmos uniformes, nos secuestraron. Ellos lo único que sabían era que estaban secuestrados y que después vieron a los traductores con los que los habían secuestrado. Por eso sospechan al 98% que quienes los traicionaron fueron los traductores. Mukhtar, o tradutor, apareceu simulando que tamén fora secuestrado o mesmo día e nos estábamos feitos unha merda con a roupa toda negra e con barbas hasta aquí e levamos un mes en bañarnos e non tiñamos nada delgados e chega Mukhtar perfectamente, sabes, cos seus pantalóns planchados e a roupa toda impoluta con cigarrillos e podías ver que non adelgazara un só quilo facendo que fora secuestrado ao mesmo día. Cendón e Freeman permaneceron secuestrados nunha rexión montañosa no noreste de Somalia. Os seus captores eran 8 homes. Cendón asegura que durante os case 40 días que durou o secuestro, o trato que lle dispensaron foi bo. Nin sequera as ameazas que algunha vez lles proferían lles facían temer pola súa vida. Hubo un momento, ao principio, que lles dimos clases de inglés, eles nos daban clases de somalí, pero despois empezaron a amenazarnos de morte. Eu lle dixen, oye, que, sabes, que lles den, non lle damos máis clases, paramos aquí. Pero o trato xeral foi bastante cordial, sabes, non foi as amenazas duraban un ratiño e se acabou. As amenazas eran basicamente cando íbamos a facer a chamada de teléfono para ver se conseguían asustarnos e que meter un pouco de presión. E o tío, o negociador, che dicía, non te preocupes en absoluto, que, sabes, non vos poden tocar un pedo. Saben que se vos tocan un pedo, se acabaron as negociacións, se acaba todo. Eles tamén o sabía. Desde o primeiro momento, creo que a maior parte da xente entendeu que ese era un secuestro económico. Secuestradores que queren conseguir, ao mellor, en algúns casos, certa notoriedade, pero, desde logo, cartos. Sempre tuve a esperanza de que non lles iba a pasar nada, máis que nada porque en Somalia estes secuestros ainda non suelen acabar en asesinato, e que algún xa houbo, pero bueno, entón eu pensaba que como xa acontecera tamén uns meses antes o secuestro de 2 cooperantes españolas e acabara ben. A ti se secuestran en México, igual che corta un dedo e que saberás que pronto consiguen o seu rescate. Estes tíos nunca se lles ocurriu, sabes, ni facer nada, o sea, nin tocarte un pelo. Cando mellor, dándoche un par de palizas, igual houberan conseguido diñeiro antes. Logo de 39 días de secuestro, Cendón e Freeman son liberados. O grupo de secuestradores que os custodiaban entregounos a outro grupo fortemente armado que os trasladou á cidade de Bosaso, onde foron recibidos polo embaixador español. Realmente foi como unha película, porque chegaron como 50 tíos, un mini exército, cun técnica que un coche cunha ametralladora armada na parte de atrás, unha ametralladora antiaérea, o sea que non é pequena. Despois outro con un RPG así como un bazooka, todos cos Kalashnikovs, un camión, non sei, eran como 3 ou 4 vehículos e todo cheo de xente do seu clan. Eran casos moi diferentes a outros secuestros en donde Oriente Medio, por aí, que se trata de ejercer chantajes políticos ou tal. Aquí, pues,
eran secuestradores en busca dunha recompensa económica. Tendo en conta tamén a figura do embaixador de España en Kenia, en Nairobi, que é un águila para este tipo de actuacións, foi o que librou Praia de Baquio, as túas cooperantes, o propio Zendón. Eu dixen, bueno, está en boas maus, dentro do que cabe, ten un diplomático competente que o está axudando. Entón, eu sempre pensei, a verdad, con certo optimismo que iba a quedar libre. Yo sé que Martín Cinto, el embajador nuestro español, fue el que llegó a un acuerdo con ellos. Yo no sé si pidieron dinero, no te lo puedo asegurar, ni puedo poner la mano en el fuego. No sé si pidió. Yo a Moratinos ya no me atreví de tan bien que se portaron a preguntarle qué acuerdo. Yo lo único que quería era que liberaran a mi hermano, me dijeron que lo liberaran y yo es con lo que me quedo. Nos casos que alguén paga, a xente que paga non quere dicir que pagou. A xente que paga sempre pensa que está promovendo isto. Non sei se houbo rescate ou non houbo rescate, a dúbida está aí. E o goberno español, obviamente, os servicios de inteligencia aí non o van a confesar. Por lógica, pola lógica de discreción, non? Que ten un caso deste tipo. Eu estou convencido de que houve un pago. Non sei, Martín Cinto dixo moitas veces que o goberno non puxera nin céntimo. Non houve unha intervención militar para liberalo. En ningún momento se falou deso. Nin desde Somalia, nin desde España, nada, non se falou deso. Falouse de que había un pago. De canto, como, cando, donde, saberán, os axentes ou os servicios de inteligencia españoles que fixeron ou colaboraron neso. Aínda que é unha suposición extendida, non hai confirmación do pago dun rescate a cambio da liberación. O ministro Moratinos asegura que o labor do goberno español limitouse exclusivamente a facer xestións diplomáticas co goberno somalí. A familia Zendón tampouco sabe nada dun rescate, pero hai unha terceira posibilidade que ninguén desminte: que fose o xornal inglés para o que Zendón traballaba quen se fixese cargo do pago. La diplomacia española solo ha hecho gestiones políticas y diplomáticas con el presidente de Punlandia, con el ministro de Interior, que han estado en contacto y que han sido al final los que en realidad han facilitado el que las otras conversaciones, contactos que ha tenido también la empresa, se pudiesen llevar a cabo. Sei que cando traballas normalmente para medios grandes, eles se teñen que facer cargo de ti, sabes? Se non é o malo, sabes? É un rollo tamén de traballar para medios españois. Outro día estiven con Enrique Meneses e me dixo Enrique Meneses: seguimos moito o teu caso, todos nos alegramos moito que estiveras traballando para o Sunday Telegraph e non para un medio español, porque senón quizáis todavía estarías por allí. Tras o feliz desenlace do secuestro de Xosé Zendón, o seu medio familiar amósase satisfeito coa actuación e o apoio recibido por parte do goberno español. No caso de Xosé Couso, ocorre todo o contrario. Las autoridades tienden a lavarse las manos. Es verdad que la responsabilidad es nuestra, es de quien nos quedamos allí, y es verdad incluso que hay una orden o una instrucción por parte de Asuntos Exteriores siempre que ocurre un conflicto de este estilo, pidiéndonos que no vayamos. Nos llaman y nos dicen: oye, iros de allí, que no nos podemos responsabilizar de vosotros. Con lo cual, si nos matan, no le vamos a echar la culpa al gobierno español. En ningún caso, jamás, jamás. Ahora bien, si en algún caso nos matan, hombre, lo que sí pedimos es que luego haya la ayuda consular para que ese cuerpo pueda llegar. Pero como el que pediría a una ONG que han matado a un cooperante o Cruz Roja o algo por el estilo, ni más ni menos. Cuando a José lo mataron, a nosotros nos llamó el Ministerio de Defensa español asegurándonos que el cadáver de José estaba ya en manos del ejército estadounidense, que no nos preocupáramos por nada. Entonces, un grupo muy reducido de periodistas, arriesgando la vida porque tuvimos que cruzar uno de los barrios más peligrosos donde había fuego cruzado de Bagdad, acudimos a la morgue donde habíamos dejado el cuerpo de José y tuvimos que reconocerlo con el dolor que eso provoca, y el cuerpo de José seguía allí. Yo tuve personalmente, por quitarle el trago a John, que mover los cuerpos que estaban encima del cuerpo de José en aquel momento, volver a abrir la bolsa y volver a confirmar que efectivamente el cuerpo estaba donde estaba. Y eso todo ocurrió por una llamada de un ministro de Defensa a un director de informativos, que por supuesto el director de informativos la creyó y nos la trasladó. El gobierno español, el trillo, el ministrillo, como le llamamos nosotros siempre, nos avisaba de que el cadáver había salido, estaba ya en Kuwait. Nosotros llamábamos a Bagdad, los compañeros se movían para ir al hospital en medio de los tiroteos de aquellos saqueos famosos, y resulta que el cadáver estaba allí.
Ainda que hai casos que é fortuito, que pode ser un accidente ou de que está, digamos, metido nun medio un fogo, que poda ser algo, digamos, como un daño colateral, non? Pero a verdade é que hai moitos casos nos que son verdadeiros asesinatos, non? O fotógrafo, o cámara, o periodista incomoda neses lugares, non interesa. El disparo fue un disparo intencionado, que yo uno, además, a los ataques que hubo contra Al Jazeera y Abu Dhabi. Fueron 3 ataques contra las 3 únicas sedes que había de medios de comunicación, las 2 que estaban en edificios independientes, Al Jazeera y Abu Dhabi, y el Hotel Palestina, donde estábamos todos los demás. Los medios de combate, el carro de combate, el M1 Abrams A1, que fue el que disparó, a 4 kilómetros puede ver perfectamente. O sea, tiene 2 visores de jefe de carro y de tirador. 4 kilómetros, ve, de día o de noche, en medio de una tormenta de arena. O sea, tiene ordenadores balísticos que reconstruyen la imagen. Si mi hermano con su pequeña visor de su Betacam veía perfectamente, imagínate, entonces no es fortuito, o sea, eso está más claro que el agua. Las probables intenciones del ejército estadounidense, que era ahuyentar a la prensa para poder hacer su trabajo con toda tranquilidad, pues surtieron efecto, porque los periodistas dejamos de informar durante muchas horas sobre lo que ocurría en Bagdad para centrarnos en tratar de sacar los cadáveres de nuestros compañeros y en ponernos nosotros mismos bajo cobijo. De hecho, hay un apagón informativo. Desde aquella última imagen que graba mi hermano o la cadena francesa del ataque, no hay imágenes de esos carros hasta la imagen que ellos querían vender, que es la caída de la estatua de San José. A guerra de Irak pode considerarse un paradigma dentro dos conflitos armados ocorridos no mundo nos últimos anos. Primeiro, pola profunda división internacional entre os países partidarios e detractores da invasión de Irak. Tamén polo interese informativo espertado en todo o mundo. Os reporteiros españois enviados a Irak destacan ademais outro aspecto. Desenvolveron o seu traballo por riba das orientacións políticas dos medios de comunicación para os que traballaban. Una de las cosas que más, digamos, fuerza me dan es recordar la visión que se dio de aquella guerra por todos los corresponsales. Pero ¿por qué era lo que estaba ocurriendo? Pero eso fue lo grande, que el corresponsal de la COPE, José Miguel Azpiroz, hizo un trabajo excepcional en la COPE, que estaba ideológicamente a favor de la guerra. Los que estábamos en medios de comunicación, Antena 3 y algún otro que también se habían posicionado a favor de la guerra, hicimos cosas parecidas. Y por supuesto otros grupos que iban en la línea de estar en contra de la guerra, pues hicieron lo suyo. Quiero decir que independientemente de la línea editorial, fuimos ante todo periodistas. Y eso es lo que a mí es verdad que me sigue enorgulleciendo muchísimo de aquello. Lo que yo viví en Irak en 2003, que ya había estado antes y volví posteriormente, pero en 2003 fue algo muy bestia, por decirlo así, de manera llana, porque en tan solo unas semanas se derribó un régimen, se descompuso por completo la sociedad civil, se convirtió aquello en una guerra de guerrillas, surgió la resistencia armada iraquí, también surgieron grupos terroristas iraquíes y en medio de todo eso los periodistas fuimos víctimas de un ataque estadounidense de presunto fuego amigo y murió un compañero. Entonces, para mí hubo un antes y un después en mi vida después de lo que viví en Irak. Éramos conscientes de que era una guerra muy grave, pero no sabíamos que la gente de España realmente estaba tan concienciada con lo que allí estaba ocurriendo. Para mí fue una sorpresa al volver. Realmente me quedé alucinado de la implicación de la gente. Por primera vez, porque yo siempre he sido un periodista y seguiré siéndolo toda la vida, muy de batalla, de calle y discreto, la gente me saludaba por la calle. Cuento una anécdota y es, yo había estado en varias guerras y recuerdo, por ejemplo, una vez cuando volví de Kosovo, un vecino mío, que ese sí, como me conocía, me saludó y me dijo: oye, enhorabuena, ha estado muy bien esto que has hecho en Chechenia. Es decir, ni siquiera el hombre sabía dónde había estado, porque, bueno, una guerra más. Y sin embargo, joder, a la vuelta de Bagdad la gente te contaba cosas, detalles de crónicas que habías contado. Oye, me encantó aquello, o me gustó, o te equivocaste. Bueno, o sea, una atención que la verdad es que yo creo que nadie fuimos conscientes de lo que allá había ocurrido. O eco na opinión pública española do que ocorría en Irak acrecentouse coa morte de Xosé Couso e coa xestión desa traxedia que fixo o goberno español, daquela xa moi criticado por ter sido un dos defensores da intervención armada en Irak. El gobierno de Aznar intentaba esconder una sumisión pasmosa y para mí indignante al gobierno de Estados Unidos. O sea, no había una relación de iguales.
porque de hecho cuando nosotros pedimos información, ellos pedían información en Estados Unidos, no se la daban, entonces la tenían que inventar. Bueno, pues Aznar decidió seguir su estrategia política, que era muy pobre, que no era otra que hacer la pelota al gobierno estadounidense y actuar como vasallo absoluto del imperio, ¿no? Hablando así un poco, pero realmente es así. Ellos tenían mucho miedo y de hecho fue así, ¿no? que nos habían metido en una guerra que la mayoría de la población, incluso gente de derecha, estaba en contra, ¿no? Entonces, si ves muertos árabes ahí en la televisión no pasa nada, pero claro, si ya es un cámara en circunstancias extrañas, además se ataca a la prensa, pues entonces le tenían mucho miedo que les influyeran políticamente, y de hecho les influyó políticamente y negativamente por su actitud, porque si hubieran sido listos, inteligentes, hubieran hecho como Berlusconi en el caso de Julian Asgrena, pues se le pide exigencias a Estados Unidos, apoyos a la familia, pero ni siquiera lo hizo. Él ni siquiera exigió una investigación independiente, ni siquiera exigió una disculpa al gobierno estadounidense, como hizo el gobierno de Ucrania. La actitud del gobierno ucraniano, en el caso de Tarek Prosiuk, que era el periodista de Reuters que fue asesinado junto a mi hermano, aparte de Tarek Ayoub, el de Al Jazeera, pues fue diametralmente opuesta a la del gobierno. O sea, pidieron explicaciones, condenaron la acción, se esperó el cadáver con 2 ministros, se le impuso la medalla de oro, se apoyó a la familia legal y judicialmente. A familia Couso querellouse a finais do ano 2005 contra os 3 soldados norteamericanos autores do disparo contra o Hotel Palestina. O caso Couso arquivouse un par de veces e volveuse a reabrir outras tantas. A última vez, o pasado mes de maio. O xuíz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, reactivou a investigación logo de recabar novos indicios que lle permitirían procesar os 3 militares. Se han aportado muchas pruebas que, por lo menos elementos que incrementan los indicios ya existentes, como dictámenes periciales. Incluso nosotros hemos incorporado una noticia importantísima, que es una sargento de inteligencia militar estadounidense que declaró que estaba espiando a los periodistas del Hotel Palestina y se enfrentó a sus mandos cuando supo que se iba a atacar. Las declaraciones de los compañeros del señor Couso, que han declarado nuevamente por segunda vez que estaban en el lugar de los hechos y que certifican que desde el Hotel Palestina no hubo ninguna amenaza, ni mucho menos un ataque, y que la zona en aquellos momentos estaba tranquila y que por tanto no era el disparo, no fue una respuesta a una acción del enemigo, sino que fue absolutamente gratuito. Queda una medida solo de esa provincia. Se tomó declaración a Trillo y a Palacios, a los exministros, que además nosotros estamos estudiando, si denunciamos a Ana Palacio, la imputamos por desobediencia al tribunal porque se negó a contestar varias preguntas, y luego solo quedaría la comisión rogatoria que él mandó a Irak para hacer una reconstrucción de los hechos en Bagdad. No, penalmente realmente yo estoy convencido que no van a acabar en la cárcel, porque no va a colaborar el gobierno de Estados Unidos ni con Obama, por supuesto mucho menos antes con la administración Bush, pero da igual, es decir, si al final conseguimos que haya una condena, será una condena legítima y una condena que dará fuerza a quienes hemos defendido que aquello fue un crimen de guerra. ¿Por qué no se puede juzgar a militares estadounidenses si han matado a civiles sabiendo que? Eso se llama criminal de guerra, igual que los nazis. Nosotros lo que queremos es que sigan en busca y captura, y ojalá, y posiblemente dentro de unos años, si ellos viajan a Europa o viajan a cualquier lado, como va a haber una orden de captura en la Interpol, puedan ser extraditados y pueda pasar lo mismo que pasó con Pinochet. Con posterioridade á grabación desta entrevista con Xavier Couso, a Audiencia Nacional deu a coñecer o seu fallo sobre se admitir ou non o procesamento dos 3 militares estadounidenses polos delictos de homicidio con alevosía e crimes contra a comunidade internacional. A Audiencia considerou que non hai probas que xustifiquen o procesamento e que o ataque contra o Hotel Palestina é unha acción de autodefensa contra un posible francotirador do que non hai constancia de que existira. A Audiencia dá así un novo revés ás aspiracións da familia Couso e ordéalle ao xuíz instructor que arquive o caso. No hay razones jurídicas, sino son razones espurias y políticas de presiones por parte de los Estados Unidos y sobre todo a través del gobierno de nuestro país, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra valoración es que hemos perdido todo el mundo, desde la justicia, el valor que tiene la justicia, porque tenemos una fiscalía y unos magistrados de la Sala de lo Penal que lo que están haciendo es, en vez de perseguir un delito,
defendiendo la impunidad en los crímenes de guerra, ¿no? Lo que me interesa señalar es que aquí no se acaba. O sea, nosotros ya están reunidos nuestros abogados, próximamente daremos pasos judiciales. Aunque la sentencia dice que no cabe recurso, yo ahora no puedo contar lo que vamos a hacer, pero nosotros pensamos sí que cabe recurso. Y si aún en el caso no nos admitirán el recurso que vamos a plantear en unos pocos días, no descartamos ir a los altos tribunales de nuestro país, Tribunal Constitucional o incluso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Eu espero que se faga xustiza. Non sei se a xustiza é que se xulgue os soldados americanos que o mellor apretaron o gatillo, senón que o mellor se deite dunha vez por todas cal é o papel dos xornalistas nunha guerra, pero mentres tanto e mentre non se demostre o contrario, quen vai a unha guerra tamén sabe o que se expón. Lamentablemente houve que lamentar a morte de Couso, igual que a de Ricardo Ortega, por exemplo, a de Julio Fuentes, a de Juancho en Panamá e moitísimos outros que tanto lamentamos e seguimos a lamentar polos séculos dos séculos. Dende 1980, 8 reporteiros españois faleceron cubrindo algún conflito armado en 4 continentes. As formas de atopar a morte son sempre as mesmas, ben sendo asasinado logo dun secuestro ou ben alcanzado polos disparos de algún dos contendentes. O último en caer foi Ricardo Ortega, en Haití, e xunto a él estaba outro reporteiro galego. Estaba traballando con él cando isto aconteceu, digamos que foi algo moi cercano, non? A verdade é que foi un día moi raro porque hubo unha manifestación dos partidarios de Aristí que recorreron as rúas de Porto Príncipe e ali estaban todas as cadenas de televisión, bueno, reporteros de todo o mundo. O caso que a manifestación acabou e non aconteceu nada importante máis que a manifestación en sí, non? Xa cando moita xente se había retirado a enviar as súas crónicas, as súas fotos ou imaxes, pois comenzou un tiroteo e, bueno, pois os que estábamos ali comenzamos a movernos buscando onde estaba acontecendo isto, non? Porque non era xusto ali onde estábamos nós. Xavier, Ricardo e o seu traductor entéranse de que un fotógrafo norteamericano acaba de ser ferido nese tiroteo. Deciden ir na súa busca. Bueno, nós fomos recorrendo varias rúas xuntos, el iba grabando coa súa cámara con un traductor, eu iba só, e despois de algún tempo, non sei canto tempo, quizás media hora xuntos nesas rúas, nos separamos. Eu me metín hacia un lado, el hacia outro. Despois de encontrar o fotógrafo norteamericano ferido, Ortega pide unha ambulancia. Está xunto con outros xornalistas e vense sorprendidos por un novo tiroteo. Refúxianse á espera de axuda. Saben que as patrullas norteamericanas están a piques de pasar por ali. Cando parece que o perigo pasou, Ricardo sai do seu escondedoiro, pero é alcanzado por unha bala perdida. Por outros compañeiros fotógrafos que me recolleron da axencia Reuters, me enterei de que habían tiroteado a varios periodistas. Desde o primeiro momento se comentaba que había un español. Entón, os únicos españoles que estábamos ali eran os de Televisión Española que xa se habían ido a enviar as súas crónicas, Ricardo e máis eu. Entonces, no momento supen que se trataba de Ricardo. O que non sabía era cal era a gravedade da situación. Máis tarde me enterei. Os compañeiros de Ricardo, despois dunha investigación in situ, sospeitan que a bala perdida que o matou procedía da mesma patrulla norteamericana que foi socorrer o grupo de xornalistas. Sí, es verdad que un periodista de guerra, un corresponsal de guerra, está siempre en lugares de peligro, con lo cual cada movimiento que hace le puede llevar a la muerte, eso es verdad, pero ninguno lo piensa, ninguno lo quiere, obviamente, y en el caso específico de Ricardo, era, yo creo, la persona más sensata, más prudente, con más experiencia del mundo, de tal manera que, bueno, pues le pasó lo que le puede pasar a cualquiera, que en una situación de riesgo una bala perdida te acaba dando y acaba con tu vida. Os mozos que estudian xornalismo nas facultades, como a nesta de Santiago de Compostela, aínda ven o oficio de reporteiro de guerra envolto nun halo de romanticismo. Na realidade non existe unha preparación específica para o xornalista que cubre un conflicto armado, como tampouco hai para o que fai sucesos ou información económica. En que consiste en realidade o traballo dun reporteiro de guerra? Cales son as aptitudes e cualidades que debe reunir como profesional? Para cubrir unha guerra, calquera tipo de conflicto, tens que ter moita información sobre o país, sobre a cultura, sobre a política, sobre a historia dese país.
é fundamental estar moi ben informado. Porque yo creo que a veces ofrecemos una información demasiado plana, demasiado superficial, y quizás eso espanta al espectador de la información, porque si el espectador no sabe qué consecuencias tiene lo que le estamos contando, pues a lo mejor no le interesa. Ten que gustarte viaxar, ten que gustarte coñecer xente, ten que gustarte meterte en problemas e como sair deles e aprender sobre todo a valorar a túa propia vida, evidentemente, e a de outros, non? Bueno, pois eu creo que antes de nada hai que ter sentidiño, non? Esa palabra así tan nosa que un pouco, bueno, pois nos fai saber onde estar, onde situarse diante da noticia. Cando se trata dun conflito non ten por que ser unha guerra, nin nada deso, pode ser un terremoto, bueno, pois un furacán, catástrofe natural, outra cousa de eido político, hai que saber onde estar e a partir de aí aplicar pois todas as máximas do xornalismo que xa coñecemos e que son aplicables a todas outras disciplinas, pero sobre todo, sempre digo, sentidiño e saber por onde un se move, que é o máis importante, non? Evidentemente hai que ser dunha pasta especial para ir a un sitio pois sin saber se podes volver ou se non podes volver, forrado de cartos, pero non forrado de cartos teus, sino cartos que che deixa a empresa que tens que levar pegados ao corpo para salir do paso, porque non aceptan visa en todos os lados, non? O que hai que ter é a necesidade de estar ali, ni máis ni menos. O sea, non creo que os reporteiros de guerra estén feitos de nada especial. Creo que cando están ali teñen medo, como todo o mundo, simplemente están ali e son capaces de soportalo porque queren estar ali, queren estar contándose a historia. Para facer un bo traballo tens que estar moi metido na historia, ten que gustarte o que estás facendo, gustarte a túa profesión, pero sobre todo interesarche o que está pasando diante da túa cámara. Se non che interesa o traballo que vas facer, para mí nunca vai a ser bo, nunca vai a ser profundo. Hay que tener, sobre todo, una de las cualidades que a mí me parecen imprescindibles es la empatía. Tener empatía para poder entender qué le está pasando a toda una población que está sufriendo una guerra o un conflicto armado o una ocupación militar o una explotación económica. La clave, a mi modo de ver, es ser honrado, ser honesto, contar lo que ves, y eso es igual de importante si eres un periodista de guerra como si eres un periodista de sucesos o un periodista deportivo. Entón creo que simplemente hai que intentar ser o máis honesto posible, non buscar a historia sensacional, senón contar o que ti crees que realmente está pasando. Y luego un 95% de suerte, de que estés en un sitio adecuado en el momento que pasan las cosas. Eso te lo da el olfato, pero también te lo da la suerte. Supongo que tener olfato es saber aprender a ser previsor y precavido. Es aprender a tener siempre una opción B. Al final el olfato te lo da la experiencia y el olfato es pues el saber cómo tienes que cubrir algo, cómo tienes que moverte, no sé. El olfato se adquiere solamente con el paso del tiempo y se adquiere también sabiendo qué es lo que vas a hacer. Tú vas a hacer una información y tú tienes que pensar qué es lo que es la noticia de eso, y dentro de qué es la noticia de eso, cómo voy a hacer para que me quede una foto bonita, por dónde me va a venir el personaje que yo quiero fotografiar y cómo me voy a adelantar a los demás, porque al fin y al cabo es una batalla. Esto es una batalla en donde estás compitiendo yo en mi día a día compito para meter en fotos en mi periódico con 4 agencias de prensa. Moitas veces creo que incluso a competitividade, non, entre diversos medios pode levar a estes fotógrafos ou cámaras a dar un paso máis alado que realmente súa conciencia lles invita a dar nese momento, non? A competitividade entre colegas pode levar a asumir riscos innecesarios e que as dificultades, os atrancos no desenvolvemento do traballo poden vir tanto de fora como de dentro da propia profesión. Los enemigos naturales de un reportero son muchos. El primero son los contendientes, sin lugar a dudas. El segundo lugar, los que no siendo contendientes son también parte del conflicto, como pueden ser civiles, que como es lógico están en situaciones de extrema tensión. Y yo creo que en tercer lugar son tus jefes si estás en una empresa en la que no te permiten contar las cosas como tú quieres. Bueno, a censura é o peor, non? Que non te deixen chegar aos lugares donde están acontecendo as historias. Tanto yo como otros compañeros que estábamos en medios que apoyaban la guerra, sufrimos distintos tipos de presiones, desde las más sutiles, de tal manera que lo que hacían, y era lo más frecuente,
decirte, no cuentes tú esa parte que ya la contamos nosotros. Bueno, y luego la contaban ellos a su manera. E incluso me parece legítimo, porque bueno, dentro de lo que es, por lo menos, pero luego había otro tipo de presiones, quizá más puntuales, no tan frecuentes, pero mucho más burdas, que llegaban desde eso no lo cuentes, hasta, como me ocurrió a mí, que fue el primer detonante y el que llevó a que no me pasara nunca más, porque ya desde luego no se atrevieron nunca más a llamarme, que me cambiaron imágenes de una crónica. Yo mandé una crónica en la que había niños heridos, no eran imágenes desagradables, y esas imágenes desaparecieron en Madrid y fueron sustituidas por imágenes de calles, en las que no pasaba absolutamente nada. Bueno, eso ocurrió, y me ocurrió a mí. Cuando yo pedí explicaciones y amenacé con dimitir y con irme a Madrid, me dijeron que había sido un técnico, bueno, en fin, lo que se suele decir siempre en estos casos. Yo tengo constancia que no fue así, que fue una instrucción política para suavizar mi crónica. É moito máis problemático a información sobre, ao mellor, sobre un Consello da Xunta ou un conflicto político en Galicia que sobre un conflicto en Nicaragua, en Irak ou en Venezuela, ¿no? O sea, eu creo que a libertad nese sentido é moito maior. El periodista que cubrió la guerra de Irak desde Bagdad, que fui yo, y el periodista que cubrió la guerra de Irak desde Estados Unidos, que fue Ricardo Ortega, tanto uno como otro fuimos defenestrados después de la guerra. Y creo que no fue porque lo hiciéramos mal, independientemente, por lo menos lo hicimos correctamente. Pero es verdad que sí mantuvimos una línea de objetividad que quizás ellos consideraban que se salía de la línea editorial. Es verdad que yo creo que nuestra actitud, la de Ricardo y la mía, nos condujo a él a que le quitaran la corresponsalía en Nueva York, a mí a que me despidieran finalmente, pero bueno, son gajes del oficio, no debería ser así quizá, pero yo creo que Ricardo, si estuviera vivo, diría aquí que lo volvería a hacer, y yo desde luego te digo que lo volvería a hacer. Yo creo que nuestro mayor enemigo es, como decía antes, el beneficio económico que buscan las empresas a cualquier precio. Y no le interesa la información, y no le interesa ser pionera a la hora de recabar información, a la hora de denunciar todas las cosas que ocurren aquí y fuera de España. Cuando eso ocurre, y ocurre mucho, y en la mayor parte de las empresas periodísticas en mayor o menor medida, pues hay un grave problema para la profesión. El mayor enemigo son las prisas. O sea, nosotros hay mucho más riesgo de morir en un accidente por llegar a un trabajo a tiempo o por llegar a dejar una información antes de un cierre, que de lo que te pueda pasar en ese trabajo. Yo creo que hay mucha desprotección. Hay mucha desprotección, primero, por algunos medios de comunicación, no por todos, porque hay medios de comunicación que la verdad es que este tema lo cuidan muy bien, pero que primero no mandan a los periodistas en las condiciones adecuadas. Segundo, son cómplices porque contratan freelance, que la mayoría de ellos no tienen, por supuesto, ni chalecos antibalas, ni seguros de vida, ni nada por el estilo. Atopaste con enemigos a cada esquina. Despois tes os soldados que nunca queren sair nas fotos e non queres que ensiñes o que fan. De feito, os exércitos, cando estás con eles, ou, por exemplo, a ONU, no caso de Yugoslavia, o Profor, tiñas que asinar un contrato conforme eles non se facían responsables de ti, e que ti realmente asumías que se che pasaba algo era un problema teu. O sea, claro. Los periodistas, por definición, somos un objetivo a batir, ¿no? Sí, y de hecho, a partir de ese momento lo son. Y lo son, han sido en el Líbano en el 2006. Las primeras acciones del ejército israelí fue atacar la televisión nacional libanesa, la cristiana, etc. Lo ha sido en la ofensiva israelí última del año pasado contra Gaza, donde no se ha permitido el acceso a los periodistas, y de hecho se atacaron centros de prensa y se asesinó a 4 periodistas palestinos, que eso nadie lo cuenta, y ha sido ahora mismo exactamente en Sri Lanka, donde no se ha dejado pasar más a los periodistas empotrados. Han conseguido sustituir la información independiente por la información empotrada. Empotradas son los periodistas que van dentro de las unidades militares. No tengo ninguna duda. Yo recuerdo en Palestina el ejército israelí establecía toque de queda 24 horas y estaba más destinado, yo estoy convencido, a los propios periodistas que a los propios, entre comillas, que ellos llamaban terroristas. ¿Por qué? Porque a la luz del día, enfrentarse al ejército israelí, ya hemos visto cómo se hacía allí, y eran 4 chavales tirando piedras y poco más podían hacer. Y sin embargo, si tú permitías que después de una operación nocturna como las que se suelen hacer allí, con decenas de víctimas, los periodistas fueran al lugar de los hechos, grabaran esas imágenes y lo contaran, resultaba mucho más peligroso que el ataque de cualquier terrorista. La información es un arma al final, y por eso todos la intentan controlar.
Tendo en conta esa extensa relación de inimigos naturais dos reporteiros, de situacións ou axentes que dificultan o traballo e mesmo poñen en perigo a súa propia vida, preguntámonos, cal é o peor escenario para traballar? En Afganistán es el lugar donde más duro me ha resultado trabajar, por ser mujer, aunque también eso tiene sus ventajas, no solo en Afganistán sino en otros sitios, porque puedes acceder a los testimonios de las mujeres que si eres hombre no puedes acceder en esas sociedades tan machistas y en las que está tan separada la vida de las mujeres y la vida de los hombres, ¿no? Pero sobre todo porque Afganistán es un país tan devastado, tan tomado por los señores de la guerra, muchos de los cuales han obtenido y obtienen el apoyo de algunas potencias occidentales, que es un país completamente corrupto y que es un país en el que cualquiera, por un puñado de dólares, es capaz de hacerte daño, ¿no? Tu única ayuda es la autoridad. Entonces el problema es que la autoridad hay veces que se sabe quién es y hay veces que no se sabe quién es. De tal manera que siempre decimos los periodistas de guerra que el momento más peligroso es cuando se produce una situación de desgobierno, un momento en el que está acabando la guerra y unas tropas no han acabado de llegar y las otras no se han acabado de ir, cuando no hay un gobierno claro, un poder al que pedir ayuda, al que pedir protección. Ese es el momento más peligroso sin ninguna duda. Un dos países máis complicados para traballar é Nixeria, onde estás ali nunha suposta democracia, onde tes un réxime dictatorial e onde tes 1000 ollos que te están vendo e en canto sacas a cámara xa te están vendo e xa van por ti, vamos, pero en un minuto, non? Ainda que parece mentira, eu diría que o sitio máis difícil para traballar é Europa, porque é onde hai menos acceso. E despois, bueno, pois no caso dos conflitos, porque hai menos, e porque seguramente sempre teñen máis importancia as grandes corporacións. Aquí, nun sitio como este onde nos atopamos, que é pois Caracas, Venezuela, onde traballo moito adoito por temas de conflitos políticos, pode ser un desastre en moitos aspectos organizativos o país, pero eu coido que é máis sinxelo traballar. E eu sempre lembro neste caso, unha vez que me atopaba cunha cámara diante do Palacio Quemado na praza principal de La Paz en Bolivia, cubrindo un referendo de Evo Morales, e de súpeto aparecín no gabinete de Evo Morales, con Evo Morales diante e todo o seu gabinete de ministros. E iso, evidentemente, eu creo que sería absolutamente imposible de ver en calquera país europeo, ¿no? Lo más agradecido, bueno, pues que es más... que lo puedes contar, que lo cuentas y que lo has contado y que lo has visto en primera mano y que tienes una información que te sorprende. Lo más gratificante, a nivel personal al menos, yo creo que es cuando consigues contar aquello que hay gente que no quiere que se cuente. Es decir, dar voz a los sin voz, transmitir ese sentimiento de miseria o de sufrimiento que están teniendo pues, los civiles de un determinado pueblo. Cuando alguna vez consigues eso, es cuando más gratificado te sientes. Eu sentí a propia xente que estaba a sufrir que me pedía que por favor que contase o que estaba acontecendo con eles, non? En certo modo sí que te sentes, digamos, te sentes orgulloso de poder axudar de alguna maneira, non? O máis importante nun traballo como o noso é o sufrimento dos humanos, o sufrimento das persoas. Eso que nos fai construir enriquecernos e valorar máis a vida. La más frustrante. No conseguir precisamente que esas situaciones de injusticia acaben llegando realmente a la gente y que muchas veces también por el interés de los medios, que como es lógico por los periódicos intentan vender más, las teles intentan tener más audiencia, se tiende a frivolizar, se tiende a hacer un poco de amarillismo, de tal manera que acabas de hacer una conexión, a veces una crónica, y tienes un poco la sensación de que has hecho más espectáculo que información. Lo más frustrante es que ya no se va a esos sitios. Actualmente son las agencias las que van a cubrir todos estos eventos y las propias redacciones ya no destacan gente para ir. As razóns de que cada vez se envíen menos reporteiros a cubrir conflitos armados habería que buscalas, primeiro, no custo económico que lle supón as empresas informativas. Tamén no interese por parte dos contendentes de que exista cada vez menos información plural e independente. Hay 2 o 3 grandes agencias de noticias en el mundo que son los 2 o 3 grandes ojos que todo lo ven y que ofrecen información a todos los medios de comunicación del mundo. Entonces, una televisión en Japón está contando lo mismo y de la misma manera y con las mismas imágenes que una televisión en España y que una televisión en Nigeria. Que
ocurre con esto? Que la información a la que tenemos acceso es una información muy uniforme. No hay multiplicidad de ojos, no hay multiplicidad de testigos. Y eso frustra muchísimo. Las partes en conflicto siempre han intentado controlar la información, cada vez lo van a intentar hacer más, y es verdad que a veces hasta les conviene poner en riesgo a los periodistas para que de esa manera tengas la tentación de quedarte en el hotel y contar lo que ellos te cuentan, que ese es el mayor error, yo creo, del periodista de guerra. Por supuesto, sí, he conocido a reporteros que van a los lugares en conflicto y que se quedan en el hotel y que no ven absolutamente nada, y que luego dicen, yo estuve en tal guerra, y se quedan en un hotel 5 estrellas y bueno, pues allí pasan el tiempo. No entiendo muy bien por qué van. Eu estou seguro que hai xornalistas que o mellor non se meten no miolo, digamos, da noticia, non están moi perto do perigo, pero, sen embargo, dan tan ben en cámara e expresan tan ben a noticia, o seu pensamento, que o mellor non lles fai falta chegar máis aló. Para mí hai un tamiz que diferencia al profesional del no profesional y es el ser el protagonista de la noticia. Yo creo que hay una especie de resbalón habitual en este tipo de trabajo, que es el de erigirte en protagonista de algo, y yo creo que yo a esos les retiraba el carnet, sinceramente. Hai outra xente que a honestidade deixouna na casa e entón están contando unha historia sensacional que non existe. Basicamente a súa historia o 10% é verdade, o outro 90% é basura. E desos tamén hai bastantes, lamentablemente. O caso de Reverte, pois, nos vimos como a veces preparaba situacións ao lado dos satélites, deso estamos de espectadores tomando algo e miramos como o tipo actuaba, non? A xente inclusive pagada detrás que tiraba tiros, bueno, en fin. Eso é moi típico, moi típico. E todo o mundo sabe, non é algo aquí que se descubra. No me lo creo. No me creo que esté haciendo un trabajo especial que merezca la pena hablar más de ello o no. Estoy haciendo un trabajo normal. Mi trabajo no difiere en nada del que cubre sucesos en Vigo, en La Coruña, como yo he hecho también cuando empezaba haciendo prácticas en el Faro de Vigo. No tiene nada de diferente del que hace cualquier otro trabajo. A súa exposición ao perigo e as realidades máis crúas das que os espectadores estamos acostumados alimenta probablemente o vello mito da adicción ao traballo do reporteiro de guerra. Esta profesión es carne de cañón para psicólogos porque... Hay mono, yo te diría más cuando estás metido en el ajo, es decir, yo cuando estaba en Internacional y empezaba a ver cualquier tipo, no solo de conflicto, sino de acontecimiento internacional, ya tenías mono de tengo que irme para allá, tengo que estar allí, es decir, llevas muy mal el que ocurra un gran acontecimiento y no estés tú allí, ¿no? Bueno, yo creo que es intrínseco al periodista. Estás allí, vives experiencias muy intensas que una buena parte de la gente de nuestra sociedad nunca ha vivido ni nunca vivirá. Entonces luego regresas a tu país y a tu lugar de trabajo y ese proceso de vuelta es complicado a veces. Es complicado porque tu cabeza todavía está allí, porque todo lo que hay aquí te parece frívolo, te parece banal, te parece descomprometido. Y tú dices, pero bueno, pero si han matado a cientos y aquí la gente está hablando de no sé qué, de cualquier bobada, pero ¿cómo es esto? ¿Pero qué pasa? El mundo está loco, esto es una esquizofrenia. Entonces yo creo que ese desencuentro con tu sociedad, que luego al cabo de un tiempo ya te vuelves a readaptar, pero ese primer desencuentro, creo que ahí, ese es donde se fragua la adicción. ¿Por qué quieres volver? ¿Por qué? Porque hay algo de aquí que te provoca rechazo. Ahora ya en la distancia, 6 años después, bueno, aún me queda un poquito de ese mono, lo he atenuado, pero sobre todo ese mono es muy intenso cuando ocurre algo gordo. Cuando, no sé, murió Yasser Arafat, por ejemplo, recuerdo, cuando ha habido algún otro tipo de acontecimiento, en ese momento la sangre te vuelve a hervir y vuelves a acordarte de aquello y vuelves a pensar que me gustaría estar ahí. Por exemplo, un pouco na literatura de guerra do Vietnam, era que foron un pouco, bueno, os primeiros que se meteron un pouco no barro, non? O que sempre contaban un pouco era que os soldados os miraban mal, ou a veces, desde logo, non entendían, ainda que non nos miraran mal de todo, como eles iban ali, digamos, voluntarios e non obrigados como estaban eles, non? Despois de un tempo fotografiando
pois polo mundo, daste conta de que realmente non fixeches nada, non? De que todavía esa fotografía ainda non chegou, a fotografía realmente que te apetece facer non está feita. Sempre hai esa aventura, sempre hai esa idea, sempre hai ese soño de querer facer algo máis. Iso é o que fai a que nos siga movendo para seguir fotografiando, para seguir grabando, para seguir facendo proxectos, non? A diferencia do que pensa o noso compañeiro Delmi Álvarez, nós si temos a sensación e a certeza de que fixemos todo o que tiñamos que facer por hoxe. O único que nos queda é citalos para dentro de 7 días e deixalos cun avance do que verán na vindeira Caixa Negra. Dei Cantón. Yo la primera referencia que tuve de la movida viguesa fue de Siniestro Total, ¿no? Eu estive no concerto do 27 de decembro do 81 de Siniestro Total, totalmente abrallado, eu non entendía nada. Yo me acuerdo ver un culo lleno de lapos y dándole a la gente cachetes, o sea, no sé, una cosa, y bueno, Miguel Costas, entre tema y tema, meando por otro lado del escenario. Se me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer, que se me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Puede que se divirtiera mucho, ¿sabes? Pero fue una cagada que dejó una herencia de mierda para todos los que veníamos detrás. La estética de los 80 yo creo que como icono lo marcaron las sombreras. Pues sí, era bastante horrible, ¿no? El Coco Tempo sería ser una especie de icono ridículo, ¿no? Bailando, me paso el día bailando. Cuando se despertaron los madrileños empezó todo el mundo a preguntarse qué era aquello de AV de Vigo. No paramos de beber hasta que llegamos a Vigo. La llegada de la gente de la movida a Madrid fue que nos íbamos cayendo todos por allí, ¿no? Yo estuve en esa comida porque me colé directamente. Falla un sol de carallo, Galicia que arriba. Falla un sol de carallo, vamos a matar a porco. La movida no acabó. Estamos descansando.